¿Qué onda, gente? Bienvenidos este domingo a Creyendo y Rezonando. Bueno, bienvenidos este domingo. Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo. La verdad es que en estos tiempos existen más de 2000, si es que muchísimos más grupos que se hacen llamar cristianos. Sin embargo, la verdadera iglesia solo es una. ¿En qué me baso? ¿Cuántas iglesias existen? ¿Por qué Cristo quiso fundar una iglesia? Bueno, vamos a contestar estas preguntas en lo siguiente. Nos dice Mateo 16:18: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y de esta manera es como Pedro se convierte en el primer papa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Incluso no lo digo yo, lo dice la historia. La historia misma, la ciencia, sabe y reconoce que Pedro es el primer papa en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de la iglesia. Otra cosa es cuánto tiempo va a durar la iglesia. ¿Cuántos años, cuántos milenios, cuánto va a durar? Igual, en Mateo 16:18, si continuamos leyendo, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto significa que la iglesia nunca va a terminar. Y esto es cierto, porque sabemos que durante estos casi 2000 años que tiene la iglesia, ha habido miles y miles y miles de persecuciones en el mundo. En sus primeros años, pues fueron en Roma, siguieron y fueron por algunos otros grupos religiosos. En estos tiempos, a nivel mundial, pues está la persecución contra los cristianos en Medio Oriente, en Siria, en todo ese rumbo. Aquí en México se vivió en los años posteriores a la Revolución, cuando fue la Guerra Cristera, donde literalmente se prohibió toda religión y todo culto y comenzó una matanza terrible de personas. ¿Cómo sabemos que esta iglesia, la Iglesia Católica, es la que fundó Jesucristo? Es muy simple. Tenemos dos cosas. Uno, lo que nos dice la Biblia. Pedro es el primer papa, ya lo dije. Desde ese entonces hasta acá ha habido 267 papas ininterrumpidos. ¿Quieren la muestra? Por eso es que la historia misma nos dice que la iglesia es la primera iglesia cristiana en el mundo. ¿Qué significa esto? Que todas fueron fundadas posteriores a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue fundada en el año 30 y ahora sí que con sello y todo en el año 33 con la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, hay que reconocer que la historia de los papas, que ustedes mismos las pueden investigar en Google, es el hecho más importante con el cual se sabe que la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana es la primera, la única que existe. Todas las demás, aunque digan, no, nosotros como los mormones, nosotros somos más antiguos, es mentira. No hay hechos históricos que lo respalden. ¿Podemos llamar a otros grupos iglesias? No, por el simple hecho de que les falta ciertas cosas. Les falta unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad. Existen otras que sí, bueno, existe la ortodoxa que sí se le llama iglesia, pero por el simple hecho de que por unos malentendidos, unos problemillas que ahí hubo, al inicio de la iglesia pues se separó la iglesia católica y ortodoxa. Es la única, porque la ortodoxa sí cumple con estos requisitos para llamarla así. Entonces por eso no se le puede llamar. Hay muchísimos grupos, muchísimos que dicen llamarse ser la verdadera iglesia, pero la verdad es que no, son charlatanes. Hay algunas personas, como lo son Fernando Casanova, que incluso él ya iba a alcanzar lo más perrón en su iglesia, que es, en su secta, que eran los pentecostales, se iba a alcanzar un rango similar al del obispo en la iglesia católica. Sin embargo, él al estudiarla pues se dio cuenta de que esto era mentira, de que la verdadera iglesia es esta, la iglesia de Cristo. Hay muchos predicadores, no recuerdo el nombre de otro, que también igual era pastor,
Entonces quiso probar todo, ¿no? Probó la confesión, probó múltiples cosas de la Iglesia Católica, leyó la Biblia, el estudio, se dio cuenta de que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Muchas personas que pues tratan de engañarnos, ¿no? Existen otras iglesias progresistas como la Iglesia Universal que la verdad, pues no, ¿verdad? O sea, simplemente traes al demonio adentro. Hay otras que mis respetos, la verdad es que es de miembros que son muy buenos, ¿no? Pero pues hay que saber y hay que reconocer de manera bíblica e histórica, no, o sea, no lo digo yo, lo dice la historia, que la Iglesia Católica es la primera y única. Entonces, les digo, hay otros ritos como la ortodoxa que es aceptable, pero pues la verdad es que la Iglesia Católica es la primera. Incluso, si ustedes pueden ahí buscarlo, existe la conversión de un musulmán al catolicismo. Es muy importante saber esto. Si ustedes buscan los fundadores de por ejemplo, mormones, pentecostales, adventistas, se van a dar cuenta que son gente, son personas, ¿no? Hay quien dice que Pedro fue el que fundó la Iglesia Católica, pero esto no es cierto, fue Jesús, fue el mismo Cristo, nos lo dice en Mateo 16-18. Entonces hay que saber esto, hay que saber estas cosas. Claro, no hay que ser groseros con las otras personas, hay que comprender que aunque no compartan nuestras creencias, nuestros fundamentos, hay que respetarlas, porque muchas veces he visto que insultan a los testigos de Jehová, insultan a los cristianos, y no, pues hay que recibirlas, son nuestros hermanos. No porque no compartan nuestra misma iglesia, significa que los vamos a hacer a un lado y a tratar mal, hay que tratarlos bien. Podemos leer sus artículos, sus revistas, podemos, pero si tú estás preparado, si de verdad tienes un criterio real para decir, esto está bien, esto está mal. Si no lo tienes, no te pongas. Si eres una persona que la verdad ni siquiera sabe cómo encontrar una cita bíblica, pues no, ni te metas. O sea, si no eres una persona de criterio, no lo hagas. Entonces, la iglesia es la fundación religiosa más grande del mundo. Hay mucha gente que la critica, que dice que los pedrastas, que la Inquisición, pero pues seamos sinceros, hay mucha más gente buena que mala. O sea, hay gente que sí la ha regado, no voy a negarlo, pero hay muchísima más gente que hace cosas buenas. Entonces, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo. Hay que estar orgullosos de eso y hay que tratar de ser como Él. Dios quiere unidad. Como Él lo dijo, sean uno como mi Padre lo es, como yo lo soy con mi Padre. Entonces, tratemos de ser uno, tratemos de que la humanidad sea mejor. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Como vieron, pues ya cambió un poquito el panorama. Trato de que sea diferente los videos y pues ya. Ya sabes, suscríbete, dale like, comparte, bla bla bla. Si te gustó este video, comparte esto con alguien que no lo sepa. Entonces, muchas gracias y nos estaremos viendo el otro domingo. Cámara.